está titulada como el rescate, organización y conservación de archivos y bibliotecas privadas. Tenemos como moderadora a Alejandra Gómez Morín Fuentes. Adelante, Alejandra. Buenas tardes. Para empezar nuestra última mesa del día de hoy, ahora sí va a haber la participación de los miembros de la MAPAC con sus experiencias personales. En primer lugar, tenemos a Yolanda Trejo de ADAVI, esta maravillosa organización que apoya el trabajo de archivos y bibliotecas privadas. Adelante, Yolanda. Voy a leerles su semblanza curricular, perdón, Yolanda Lillón, cursó la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Participó en el rescate y organización de fuentes documentales en el proyecto Historia de Medicina en México, en el Archivo Histórico de la Secretaría de Salud. Es coautora de varias guías documentales. Asimismo, participó en el Archivo General de la Nación en el programa Sistema Nacional de Archivos. Ha ocupado varios cargos y ha participado en proyectos especiales en los siguientes museos: el Nacional de San Carlos, del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Nacional del Virreinato, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el antiguo Colegio de San Ildefonso, mandato tripartita del Gobierno del Distrito Federal con CULTA y UNAM. En este último tuvo a su cargo la coordinación de exposiciones y registro de obra durante 8 años. Ocupó la Secretaría Particular de la Dirección General y la Subdirección de Control de Gestión en el Instituto Mexicano de la Radio. Ha participado en diversos programas de radio y realizado guiones para programas de televisión. A partir del 2008 ocupa la Secretaría Técnica de la Asociación Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, ACE. Entre sus funciones está dar seguimiento a proyectos de rescate del patrimonio documental y bibliográfico, tanto en la Ciudad de México como en varias entidades federativas. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Lo que quiero es presentar brevemente lo que hace ADAVI y cuál ha sido el trabajo que a 10 años de vida los resultados que nosotros hemos alcanzado. Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México es una asociación civil sin fines de lucro. Su misión es contribuir a preservar la memoria de México, depositada en dependencias gubernamentales, estatales, municipales y de archivos eclesiásticos, así como en bibliotecas antiguas y archivos privados, a fin de abatir el rezago en infraestructura, organización y descripción de documentos. Se creó el 9 de mayo del 2003 gracias al financiamiento de la Fundación Alfredo Harp Elú AC. La siguiente, por favor. Nuestro país posee una gran riqueza documental resguardada en archivos y bibliotecas novohispanas y del siglo XIX, y es imprescindible su rescate, organización y difusión. A 11 años de haber emprendido esta apasionante empresa cultural, estamos convencidos que el esfuerzo ha valido la pena y que se han obtenido frutos significativos. Creemos que es importante conocer nuestro pasado para tener una mayor comprensión del presente que vivimos. Nuestro patrimonio documental y bibliográfico preserva nuestras raíces y nos da identidad como nación. ADAVI tiene una estructura sencilla: presidencia, dirección general, administración, una secretaría técnica y 5 coordinaciones: archivos civiles y eclesiásticos, biblioteca y libro antiguo, centro de conservación, restauración y encuadernación, publicaciones y difusión. Pudiera parecer una estructura muy amplia, pero en realidad somos muy pocas personas quienes laboramos en la asociación. Del 2003 a la fecha, hemos creado un vínculo permanente con instituciones públicas y privadas, con académicos y particulares, a través de un programa de proyectos que constituye la razón de ser de la asociación. Mediante ese sistema de apoyo a proyectos se canalizan recursos a instituciones que tienen necesidades específicas. Los apoyos se encaminan al rescate, organización, descripción, conservación y restauración y publicaciones, así como acciones que permiten difundir los resultados de cada proyecto.
Los apoyos que otorga la asociación son de 3 tipos: donativos, proyectos por convenios de colaboración y proyectos asignados al programa de trabajo de las coordinaciones de área. Las solicitudes de apoyo ingresan con un oficio o carta formal en la que se plantean los objetivos e importancia del proyecto, así como un plan de trabajo a realizar que incluya tiempos y costos. El proceso de selección es riguroso y está a cargo de un comité técnico. Para formalizar la alianza se firma un convenio, se otorga el apoyo y se da seguimiento a través de informes bimestrales hasta la conclusión del proyecto en que se obtiene un producto publicable. Los donativos pueden ser en efectivo o en especie. Es requisito indispensable que las autoridades solicitantes asuman un compromiso y acepten las condiciones de ADAVI, así como entregar en tiempo y forma un resultado que sea publicable, que puede ser un inventario, un catálogo, una guía, una experiencia de trabajo. Se trabaja con un esquema de gastos compartidos, donde la instancia solicitante aporta una cantidad para la realización del proyecto, aproximadamente un 65 o un 70%. Una vez que inician los trabajos, ADAVI ofrece un servicio de asesoría y acompañamiento a quien así lo requiera. Aquí tienen una serie de imágenes que nos hablan de este acercamiento de ADAVI a las comunidades, hacer un primer enlace, al crear un planteamiento general de trabajo y a arrancar proyectos de la más diversa índole. Además de los proyectos anuales, ADAVI brinda diferentes servicios, cursos y asesorías, diagnósticos y elaboración de proyectos ejecutivos, restauración de documentos y libros, tasación de libros y bibliotecas, entre otros. Se atienden las necesidades particulares de cada proyecto, lo que nos ha permitido vincularnos con instituciones de muy diversa índole: archivos históricos, bibliotecas, archivos notariales, archivos judiciales, universidades, museos, asociaciones civiles, etc. Los proyectos tienen una duración de 10 meses a partir de la fecha en que se entregue el donativo, que normalmente es en el mes de febrero. Si el proyecto es muy ambicioso, se divide hasta en 3 etapas, cada una de las cuales debe tener un producto final. Una misma institución puede ser apoyada hasta por 3 años. Después deberá continuar con sus propios recursos para dar oportunidad a otras instituciones. Es importante destacar que buena parte de los esfuerzos de ADAVI se han canalizado a los archivos históricos, municipales y parroquiales, realizando tareas múltiples que van desde el rescate y la limpieza de papeles desordenados hasta su transformación en archivos por medio de la clasificación, organización e inventario. Para apoyar estas tareas se han elaborado manuales y bibliografía de apoyo. A la fecha se han generado 324 inventarios. Hemos trabajado con instituciones muy diversas, con el Archivo General de la Nación, con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con varias universidades e institutos de cultura, con archivos privados como el del Museo Franz Mayer y asociaciones civiles, el Centro Documental Flores Magón, la Fundación Manuel Álvarez Bravo, por mencionar algunas. Este año estamos apoyando un proyecto de digitalización y restauración de materiales fílmicos de la Cineteca Nacional, pero también se ha apoyado el rescate de archivos musicales y fotográficos. Un requisito para proporcionar el apoyo es que los acervos documentales y bibliográficos, una vez organizados, se abran a la consulta del público. Consideramos que es de vital importancia que los archivos cuenten con personal debidamente preparado, que tenga los conocimientos necesarios para elaborar un buen cuadro de clasificación y posea un marco de cultura general que le permita comprender la evolución histórica de la institución donde presta sus servicios. Asimismo, se requiere de instalaciones apropiadas para preservar los documentos. ¿A qué me refiero con esto? Que nos llegan muchas veces solicitudes con una larga lista de necesidades, donde están pidiendo desde que se habilite o se restaure un edificio hasta que haya personal capacitado. No podemos hacerlo, nuestros recursos también son limitados y muchas veces, si no está garantizado el inmueble,
pues mucho menos vale pedir computadoras o pedir recursos humanos. En ese sentido, ayudamos también a las instituciones solicitantes a limitar un proyecto para dividirlo en etapas y ver qué sería lo más conveniente o lo más urgente. Del 2003 al 2014, ADAVI ha canalizado recursos a más de 900 proyectos, trabajando en 8 líneas de acción que proponen una visión innovadora de abordar los retos particulares de cada proyecto. Las líneas de acción en las que trabajamos son las siguientes: asesoramiento y capacitación en archivística y libro antiguo, infraestructura, rescate de archivos públicos, privados y bibliotecas antiguas, descripción de acervos, preservación de fuentes documentales, conservación, restauración y encuadernación, publicaciones y difusión. Se difunde tanto en redes sociales como en la página web www.adavi.org.mx, y ahí ponemos la labor de la asociación, artículos especializados en la temática de archivos y libro antiguo e información relativa a los proyectos que se están trabajando. En breve tendremos en línea el catálogo completo de los proyectos apoyados a lo largo de 10 años, así como la totalidad de los inventarios resultantes para quienes quieran consultarlos. Contamos con un boletín que hemos titulado Voces de la Memoria, que incluye logros, presencia de ADAVI en foros nacionales e internacionales y noticias relacionadas con archivos y bibliotecas. Se informa a radioescuchas a través de programas y cápsulas en un espacio radiofónico denominado Memoria en Movimiento. Con motivo del 10º aniversario, se organizaron durante todo un año conferencias, presentaciones de libros, ciclos de cine-debate, exposiciones y talleres para niños y público en general con diferentes temáticas: archivística, libro antiguo, conservación y patrimonio documental. La experiencia en este sentido ha sido muy satisfactoria y un medio para sembrar una semilla que el día de mañana puede dar frutos que beneficien al patrimonio documental de México. Entre los proyectos más destacados están el rescate y organización de archivos eclesiásticos. Bueno, es una foto de todo el personal que somos, ¿no? Las diferentes coordinaciones trabajan realmente con poco personal, y los proyectos que así lo requieren, por ser muy amplios, pues normalmente implica la contratación de personal para ese proyecto, o el trabajo con jóvenes que cubren su servicio social también, e inclusive que prestan servicios de manera voluntaria. Los proyectos más destacados, por mencionar algunos, está la estabilización del Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, un archivo dedicado al béisbol, la catalogación de las bibliotecas Francisco de Burgoa en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Biblioteca Palafoxiana en la ciudad de Puebla y la colección La Fragua en la Biblioteca Nacional de México en su fondo reservado. Estas dos últimas fueron inscritas en el 2005 en el programa de la UNESCO Memoria del Mundo. Sin duda, uno de los proyectos de mayor envergadura es la elaboración de un banco de datos de fondos bibliográficos antiguos de México, que incluye el catálogo de 31 bibliotecas trabajadas. Se trata de un banco con información vasta que rebasa los 132,000 registros de libros que compilan la sabiduría y el conocimiento del pensamiento occidental de una parte de la humanidad que alimentó la educación y el espíritu por lo menos de 3 siglos en el continente americano. Estamos trabajando ahorita en la migración de toda esa base de datos para que pueda ser consultada de manera libre, con la finalidad de reunir a las instituciones vinculadas a nuestra asociación e intercambiar experiencias que nos ayuden a mejorar nuestro trabajo y unir esfuerzos para la conservación del patrimonio documental de México. Se organizaron 2 seminarios. El primero tuvo lugar en Real del Monte, Hidalgo, el segundo se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca. Del segundo se recogieron 3 iniciativas: la organización de talleres dirigidos a niños,
la creación de un boletín y un diplomado de archivística en línea que está a cargo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se han elaborado varios videos con una duración de 10 a 20 minutos, se encuentran disponibles en nuestra página web y a través de YouTube. El material se ha difundido ampliamente con una buena respuesta. Con los materiales obtenidos en archivos municipales y parroquiales se han realizado estudios históricos de varias localidades, así como estudios de algunas series documentales que aportan información valiosa sobre la influencia de las asociaciones civiles y religiosas en la vida social y económica de una población. Se han difundido programas, cápsulas sobre archivística o sobre temas relacionados con el libro en emisoras del Estado de México, en Tamaulipas, en Yucatán y la Ciudad de México, así como a través de Internet y de la página web. Es decir, se han buscado diferentes canales para difundir la riqueza cultural de los archivos y bibliotecas que se han rescatado y descrito, publicado y puestos en línea electrónica. Creemos que únicamente se valora aquello que se conoce bien. A 11 años, porque ya no son 10 sino 11, a 11 años de haberse creado la asociación, nos damos cuenta que aún hay mucho por hacer y que se requerirá el trabajo y compromiso de muchas generaciones más. Hemos sumado esfuerzos con varias instituciones y con las comunidades interesadas en preservar su patrimonio y tener mejores condiciones de consulta. Asimismo, hemos involucrado a las poblaciones copartícipes para que conozcan su patrimonio y valoren su riqueza y significado. ADAVI se perfila como una asociación que ha ganado un reconocimiento gracias a su compromiso, al trabajo constante y a los resultados obtenidos. Ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales. Queremos dejar una huella que impacte de manera positiva a la sociedad mexicana. A la fecha, ADAVI ha beneficiado a 987 diferentes instituciones localizadas en 29 entidades federativas. En el caso de los estados del norte del país, se han apoyado diferentes proyectos en los estados de Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Tamaulipas. Si ampliamos un poco más el área geográfica, podemos incluir a Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. La lista de proyectos es muy amplia, sería muy largo hablar de cada uno de ellos. Yo traje algunos de los ejemplos de los inventarios que se han trabajado en esta zona central o norte del país, que sería un catálogo de las secciones Porfiriato y Cabildo del Archivo Municipal de Hidalgo, el inventario del Archivo Histórico Municipal del Presidio de Janos en Chihuahua, que abarca de 1816 al 2006, justamente un CD también que se sacó sobre el archivo para la memoria que ya Olivia nos presentó, y otro inventario del archivo Fototeca y Hemeroteca del Museo Regional de Durango. Esto sería por mencionar algunos de los ejemplos. La lista es muy amplia y digamos que ADAVI se encuentra siempre abierto a dar una asesoría, una consulta, un apoyo, realmente con esta intención de contribuir al rescate y a la preservación del patrimonio documental. Muchísimas gracias. Pasamos a la segunda intervención de la tarde con María Elisa Rivapalacio Sulce. Ella estudió la licenciatura de Bibliotecología en la UNAM y diplomado en Pedagogía en la Universidad Panamericana. Además ha asistido a innumerables eventos académicos. Tiene una amplia experiencia en la administración y organización de bibliotecas, iniciando sus labores en ellas desde 1977.
Entre sus actividades profesionales se encuentran la coordinación de procesos técnicos en la Universidad de Guadalajara y la coordinación del Centro Bibliográfico y de Documentación de la Universidad Panamericana. Ha organizado y asesorado bibliotecas como la del Colegio de Notarios del Distrito Federal, Banrural, Seminario Hispano de Santa María de Guadalupe y diversos colegios y bibliotecas personales como la del licenciado José López Portillo. Actualmente es la directora de la Biblioteca de la Universidad Panamericana. Adelante, María. Bueno, les vamos a presentar lo que es el fondo del general Roque González Garza, que recibió la Universidad Panamericana como una donación en 1986. Entonces estamos queriendo dar a conocer más el fondo, y durante pues del centenario hacia acá, que han sido fechas conmemorativas del 14, del 15, estamos aprovechando esa coyuntura para que se pueda conocer un poco más. El general Roque González Garza nació en Saltillo, fue un político revolucionario que trabajó junto a Madero y a Villa, y fue presidente de la República de enero a junio de 1915. Tiene dos escritos, La Batalla de Torreón y La Batalla de Torreón en Zacatecas, y aquí él justamente estuvo durante la Soberana Convención Revolucionaria que inicia en Aguascalientes. Normalmente se habla de la Convención de Aguascalientes, pero no fue solamente ahí, ¿no?, sino que ahí dio principio. Y esta convención pues fue el primer esfuerzo serio, orgánico y estructurado para conseguir, pues buscando el Estado democrático. Y pues hay mucha información de esto, porque el personaje era una persona con una visión histórica pues muy grande, muy organizados, todo el archivo estaba perfectamente en orden, y pues tenía una visión histórica no solamente desde el punto de vista de la historia, sino también, por ejemplo, pues encontramos documentos como es el estado de cuenta del Palacio de Hierro, o documentos que son de la vida personal, también encontramos entre todos estos papeles. Seguimos, por favor. Bueno, desafortunadamente no fueron cumplidos los reclamos, en pocas palabras no ganaron, pero pues fue una base que sirvió para la Constitución Política de 1917. Bueno, el general siempre buscó la paz del país a través de la reconciliación de las facciones revolucionarias. Era un gran patriota, amaba muchísimo a México, tanto así que su esposa en algún momento le decía que no quería saber a quién quería más, si a él, o si a ella o a México, ¿no? Entonces, y bueno, aquí está una frase de él: vale más morir solo y abandonado de todos, pero con la conciencia de haber luchado siempre por un ideal levantado, legítimo y puro. Es un personaje poco estudiado y no muy conocido en toda su riqueza. El archivo nos da a conocer a una persona pues a la que la historia no le ha favorecido. Entonces pues tenemos interés pues en recuperar a este personaje y pues que tenga como ese reconocimiento a lo que realmente él fue, ¿no? Tenemos historiadores, investigadores que han ocupado el archivo y que precisamente descubren la valía del personaje, y de ahí se han desprendido otras investigaciones pues para seguir en esa línea y de alguna manera ayudar a recuperarlo dentro de la historia de México.
es un recurso invaluable, indispensable para el estudio de la Revolución Mexicana. Este es el acervo que contiene el fondo, una biblioteca con 1285 libros, y algunos tienen anotaciones, rectificaciones, aclaraciones o adiciones. La fototeca, que tiene 555 fotografías, el archivo, que tiene 106 carpetas, y artículos, objetos personales, como por ejemplo una pistola o alguna de esas. El archivo tiene 25,000 documentos y más de 100,000 hojas, y todo está digitalizado. Está digitalizado, pero no todo está catalogado, entonces estamos por partes, ¿no? Tenemos como una tercera parte o un poquito más ya catalogado. Y hemos tratado de que todo esté trabajado por personas especializadas, por historiadores, catalogadores, fotógrafos y empresas especializadas, como por ejemplo empresas que se dedican a digitalizar. Hemos tenido tanto eventos internos como eventos externos, tratando de aprovechar las oportunidades que se nos han ido presentando. Por ejemplo, tuvimos esa Semana Cultural de Testimonios de la Revolución Mexicana durante el centenario, y es algo que queremos ir repitiendo en la medida de lo posible. Esto fue muy interesante porque se involucraron la mayor parte de las carreras de la universidad en diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, la exposición que tuvimos estuvo montada por la carrera de Pedagogía, un video por la Escuela de Comunicación, y por ejemplo el coro nos dio tuvimos un evento con ellos cantando la música de ese tiempo, y el teatro de la universidad nos apoyó también. Entonces, por ejemplo, en algunas actividades pues estaba Villa, Roque González Garza, estaba Zapata, o sea, los alumnos caracterizaban a los personajes, y esto también pues le daba otro sabor a las actividades, ¿no? Y luego los eventos externos, que han sido participaciones en diversas exposiciones, y ahorita en este momento está una exposición en Aguascalientes, en el Museo Regional de Historia, en donde tienen 70 piezas de diferentes tipos, y está montada ahí la exposición. Ahí, por ejemplo, la exposición iba a ser algo, digamos, más o menos sencillo. Está organizado por el INA, y conforme fueron viendo el material y todo lo que fueron encontrando, pues la exposición fue tomando otro cariz, y pues es una exposición grande que está muy interesante. Y antes estuvimos en el en el Castillo de Chapultepec con la exposición de Francisco Madero entre imagen pública y acción política. De ahí se desprendió un libro que Rosa Casanova, una parte la escribió y la coordinó ella, ¿no? Luego también lo de la exposición de archivos privados, que fue en el Museo Sumaya, y fue pues una exposición de la asociación, ¿no? Y también se han desprendido distintas publicaciones de diversos investigadores, como por ejemplo la de Miguel Ángel Berumen, en donde se hizo este libro de México, Fotografía y Revolución. Entonces es un libro muy interesante y también muy bien presentado, y pues fue uno de los primeros libros que salieron. Este es de Álvaro Canales, este lo hicieron también en Coahuila. Tenemos el de Rosa Casanova, que les decía, de Madero entre imagen pública y acción pública.
Luego está la tesis que ella también hace años hizo Consolación Lomelí y que muchos trabajos de mucho tiempo estuvieron solamente sustentados por la tesis de esta persona. Ella trabajó con el fondo, con la hija del general, que fue quien lo donó, pero antes ella de todas formas en su casa permitía el acceso a eso. Y aquí tenemos otras publicaciones. Y en la primera, la portada es una fotografía del archivo. Tenemos también de la fototeca tenemos un disco compacto en donde está toda la base de datos con imágenes y además están también los personajes de las fotografías se pueden localizar y es uno de ese producto más el libro que hicimos que aparece abajo fue el regalo de Navidad para profesores en algún año, ¿no? Bueno, investigadores que han estado consultando la colección, pues ahí hay de muchas instituciones como el Colegio de México, Editorial Clio, el Museo de Antropología, la UNAM y también de algunas universidades del norte y de la FES Acatlán, en fin, del Instituto Mora. Y pues también aquí hay algunos otros investigadores que han acudido a nuestro archivo y a la fototeca. Los recursos que tenemos para consultar el fondo son una guía que hizo Ireneo Heredia Solís y que apareció en el boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM en el número de enero-junio del 72. Esta guía es como general, de hecho la hizo esta persona contratada por la familia, pero es al mismo tiempo que es general, nos da una visión muy amplia del fondo y también es muy útil. Y el siguiente recurso pues ya es la página actual de la biblioteca de la universidad y vamos a dar un recorrido rápido por ella. Esta es la página de la universidad, entramos a servicios, ahí están las tres sedes, que es Aguascalientes, Guadalajara y México. Entramos a la Biblioteca de México, que es esta, y en la parte de abajo encontramos las colecciones especiales, los fondos que tenemos, que son 4, y entramos al de Roque González Garza y encontramos una breve biografía, más esta parte que ya es el material del acervo, ¿no? Tenemos en la página principal también el discurso de Roque González cuando se abre la convención de Aguascalientes. No sé a ver si nos funciona el sonido. Parece que no. Entonces, es una grabación en la que nos apoyó el papá de un alumno de la Escuela de Medicina que era locutor, bueno, él pues sí, era locutor en Radio Centro por muchos años. Yo no sé si alguna vez escucharon de un programa que se llamaba Batas, Pijamas y Pantuflas. Entonces, era locutor de esto, que era un programa musical que mucha gente conocía, y él nos ayudó. Y esto lo menciono porque recibimos apoyo de muchas personas que de alguna manera están relacionadas con la universidad y que no nos cobraban. Entonces esto era importante porque no teníamos muchos recursos y por eso también tratábamos de hacer algo que involucrara a profesores, alumnos, pero que al mismo tiempo pues de alguna forma no nos fuera a costar
porque pues, simplemente no teníamos. La universidad a veces tiene fama de que sí tiene muchos recursos, pero la realidad es que pues muchas veces lo más castigado suele ser la biblioteca, ¿no? Viene un recorte y se va contra los empleados, recorte de personal, recorte de presupuesto y estas cosas que creo que no son algo nuevo para muchas de las personas que están aquí escuchándonos. Bien, vamos a entrar al archivo, a la parte del archivo. En esta parte vamos a poder hacer es la base de datos, están ahí todas las etiquetas con las que podemos hacer búsquedas. Tenemos ahí marcado también el tipo de material, que bueno, la lista sigue y podemos elegir si queremos cartas o telegramas. Y aquí hacemos una búsqueda, vamos a buscar Ortiz, iniciamos la consulta y ya nos da este resultado por columnas. Y si queremos ver el registro completo, aquí lo vamos a tener y tenemos la posibilidad de imprimirlo. Y este es una parte de un documento digitalizado. Aún no tenemos en la página todos los documentos porque no los habíamos subido, pero ya los vamos a poner en estos próximos días. Enseguida podemos pasar a la biblioteca, le damos clic en hacer búsqueda y entramos aquí. Vamos a ver el segundo, que es este. Esa es toda la ficha y podemos entrar al índice. Tenemos índices de más o menos 250 libros, que era lo que tenía el general sobre historia de México. El resto todavía está pendiente de tener este recurso. Pasamos a la fototeca y esto es lo que se nos va a desplegar, son las 555 fotografías. Entramos a la primera, está la ficha y esta es la fotografía digitalizada, que también tiene la marca de agua y tiene también una resolución pues baja, pero tenemos también los archivos para publicar, por ejemplo, para una publicación, ¿no? Si hace falta. Podemos hacer una nueva búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar en la fototeca y enseguida podemos pasar, bueno, en la búsqueda que estaba atrás, pues ya puede ser no solamente la fototeca, también la biblioteca de la universidad y el resto de los recursos. Todo lo tenemos libre en internet, cualquier persona puede entrar. Y ya pasamos a galería de objetos personales, que tenemos ahí unos ejemplos. Y esta galería de los objetos personales, estas fotos que vemos aquí, fueron unas fotos de alguna manera especiales que las utilizamos para el libro que hicimos en la universidad. Y este es es un video que creo que no va a poder salir. Vamos a intentar. Bueno, ese video nos ayudó la Escuela de Comunicación a hacerla entre profesores y alumnos. Entonces, pues esta ha sido nuestra experiencia alrededor del fondo. Seguimos trabajando pues con entusiasmo, a pesar de, ahora sí que de los pesares, ¿verdad? Podemos nosotros tropezarnos en mil cosas, pero pensamos y queremos seguir adelante, pues aunque sea trabajando poco a poco, pero a la vuelta de los años vemos pues que el esfuerzo vale la pena, ¿no? Que la cuestión es no parar, aunque en un momento dado pues vayamos despacio, ¿no? Pues les agradezco mucho su atención y esto es todo.
Bueno, la siguiente mesa, la siguiente presentación, perdón, va a estar a cargo de Maru Eugenia Ponce. Ella es la secretaria de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas actualmente. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y trabaja en el área de acervos históricos de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana. Ella hizo estudios, licenciatura y maestría en la Ibero, en Historia, y el doctorado en la Universidad de Leiden, en Holanda. Y ha impartido clases en el Departamento de Historia de la Ibero, y así también ha asesorado para trabajos de tesis. Adelante. Buenas tardes. Mi ponencia se titula Los archivos históricos de la Universidad Iberoamericana a 30 años de su fundación. Decía Octavio Paz que la poesía es la memoria de un país y los archivos son su lengua. De los espacios más asombrosos en los que puede entrar un ser humano es una biblioteca y un archivo. Son la puerta de un acceso a las maravillas de los libros y documentos que contienen. Fueron creados para contener sabiduría, para ser vehículos de transmisión de saberes. Se podría discutir esta idea con la creación de Internet y del libro digital, pero nada sustituye a la emoción del contacto físico con un libro o un documento, y todavía más si se trata de libros antiguos y de documentos históricos. El historiador Robert Darnton considera que es importante poder sentir un libro antiguo, la textura de su papel, la calidad de la impresión, el tipo de encuadernación. Sus aspectos físicos nos dan pistas sobre su vida como elemento de un sistema social y económico. Y si contiene notas al margen, puede revelar mucho sobre el papel que ocupaba en la vida intelectual de sus lectores. Algo similar ocurre con los manuscritos, folletos, documentos históricos, revistas y las fotografías que custodian los acervos históricos. Desde hace 30 años, el área de acervos históricos de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero se ha dedicado al cuidado, estudio y difusión de los testigos del pasado. Su creación la respalda la tradición de la Compañía de Jesús como una institución dedicada a la educación y su interés por el conocimiento humanista y científico. Estas fuentes bibliográficas y documentales nos permiten un acercamiento a la historia, religión, derecho, arte, filosofía, lenguas, matemáticas y demás aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, que dan testimonio de la historia de la humanidad y del pasado de nuestro país, desde sus raíces prehispánicas, la época virreinal, el inestable siglo XIX, hasta la compleja mezcla de los muchos Méxicos, el país moderno que convive con el antiguo. Sabemos que para un investigador, y en especial para un historiador, la reconstrucción del pasado depende, en buena medida, de la posibilidad de contar con el interlocutor idóneo. En los acervos del área se resguardan los fondos documentales en los cuales es posible identificar las huellas, indicios y rastros que permiten reconstruir paulatinamente las conexiones entre acontecimientos, vidas y procesos sociales. Un archivo, ya sea documental, oral, fotográfico, artístico, no es el producto del azar, sino la expresión más elocuente de las diferentes versiones y visiones de individuos, instituciones o de poderes que dejan sentadas sus percepciones, ideas, juicios o prejuicios sobre un acontecimiento, un comportamiento, una vida o un orden social. Los archivos forman parte del laboratorio del historiador. Es el taller en donde elige, revisa, analiza y decodifica la presencia y aún ausencia de datos y la relación de estos con el contexto social. Todo eso es armado pacientemente para que el historiador ofrezca una interpretación y explicación del pasado. De ahí que las fuentes documentales signifiquen para la investigación histórica uno de los caminos para identificar e interpretar
cambios y continuidades sociales que, reconstruidos narrativamente, nos permiten explicar el pasado. Dalton dice que el trabajo de archivo significa abrir y excavar una caja de documentos tras otra. La excavación en los archivos aumenta la posibilidad de las sorpresas. Uno puede encontrar algún material que no encaje con la imagen aceptada de las cosas pretéritas y nos permite profundizar, refrescar y repensar una visión de la condición humana. Esa oportunidad la brinda el área de acervos históricos. El área custodia la sección de libros antiguos y raros, el archivo histórico de la universidad y la sección de archivos históricos, que comprende 35 fondos documentales. La sección de libros y raros, antiguos y raros, está integrada por cerca de 80.000 volúmenes. Forman parte de esta sección aquellos libros impresos en el siglo XV y la primera mitad del siglo XX, o bien aquellos que poseen alguna característica de rareza, calidad de su edición, número limitado de ejemplares o por tener la firma del autor. La sección de archivos comenzó con 2 y el día de hoy tiene 35. Su temática principal, con excepción de 2, es la historia de México desde el siglo XVIII hasta los años 80 del siglo pasado. Ellos ofrecen un amplio panorama de nuestro acontecer histórico, posibilitan abundar en el conocimiento de nuestro pasado y cimentar nuestra identidad nacional. Por medio de estos acervos documentales podemos acceder a las preocupaciones del ayer, a las formas de vida de cada una de las épocas que cubren los diferentes archivos, permitiendo el entendernos a nosotros mismos mediante el discernimiento de nuestro pasado. Cartas, fotografías, diplomas, revistas, documentos, periódicos, etc., nos posibilitan conocer, además del ambiente político, económico y social de determinado periodo, la cotidianidad de nuestra historia. Custodiar estos acervos documentales y bibliográficos significa no solamente cuidarlos, sino ponerlos a disposición de los investigadores, estudiantes e interesados en la historia de nuestro país. En el transcurso de estos 30 años, el área de acervos históricos ha utilizado diversos medios de difusión con el fin de dar a conocer los fondos bibliográficos y documentales que custodia, así como los servicios que brinda. Por ejemplo, el uso de los archivos como un recurso educativo. El acercamiento de los estudiantes a los archivos es consecuencia de los enfoques pedagógicos que en las últimas décadas propugnan una enseñanza mucho más experimental y el conocimiento del entorno inmediato como base para el aprendizaje. El área brinda el programa de visitas guiadas que permite acercar a los estudiantes a los libros antiguos y archivos, a darles a conocer el contenido de sus fondos, pero sobre todo puede fomentar la conciencia de la herencia cultural. Una cualidad de los fondos documentales y bibliográficos es el impacto emocional que logra en el lector o en el oyente, lo que le permite una íntima participación de la experiencia del pasado. Otros usuarios también proceden de instituciones de educación superior que acuden al área deseosos de conocer los procesos de ordenación, catalogación, conservación y difusión de los archivos históricos, es decir, de los procesos que permiten agilizar el funcionamiento y los servicios que se prestan. Hemos recibido alumnos de escuelas preparatorias que visitan la biblioteca para familiarizarse con el uso de instrumentos de recuperación de la información o como parte de la enseñanza de la historia en los colegios, lo que añade una nueva dimensión para la educación y la estimulación del interés en la historia al entrar en contacto directo con los documentos, al hacer la historia viva. La difusión por medio de exposiciones es la vía más efectiva y generalizada para llevar los materiales documentales y bibliográficos a un público más diverso. Son consideradas como uno de los mejores medios de publicidad. Su efecto más positivo consiste en atraer a esa gran parte de la población que de otro modo no se acercaría a estos materiales. Las exposiciones, dicen, son una buena ventana al exterior para cualquier archivo o biblioteca. Se han publicado trípticos, guías de los fondos documentales y antologías.
Hoy en día, esa difusión se realiza por medio de catálogo en línea, página web y otros medios electrónicos. Otra manera de difundirse es la participación en asociaciones archivísticas, como la Asociación de Archivos y Bibliotecas Privados, que tiene por objeto la preservación y difusión de las bibliotecas y los archivos particulares. La asociación ha publicado un directorio de la misma y de los materiales que custodia, además de 5 publicaciones denominadas Un recorrido por archivos y bibliotecas privados, en las que participa cada uno de los integrantes con un artículo que promueve la difusión de los materiales que poseen. Congresos y coloquios hacen posible el conocimiento de las diversas modalidades y acciones que los archivos y bibliotecas están teniendo con el fin de facilitar el acceso y la difusión de los materiales que custodian. A lo largo de 30 años de existencia se han tenido triunfos y uno que otro tropiezo. Dada la gran tradición educativa y cultural que tiene la Compañía de Jesús por más de 4 siglos, uno pensaría que no hay gran dificultad para tener las instalaciones y servicios básicos que se requieren para custodiar esos fondos. No han sido los jesuitas, sino los administradores de los recursos económicos los que en algunos momentos cuestionaron los gastos para cuidar libros y papeles viejos. Sin embargo, poco a poco, a través de la visita a los acervos, se han ido percatando de que esos documentos y libros son importantes para poder descubrir y hacer la historia de una institución o de un acontecimiento. Que esos materiales bibliográficos y documentales forman parte de un legado cultural que hay que cuidar, e inclusive de que algunos son parte de la memoria de nuestro país. Vale la pena recordar que los archivos y las bibliotecas son un producto importante de la civilización, un recurso cultural que debe tener una utilización mucho más extensa, tanto por el valor práctico de la información que contienen, porque son la memoria de experiencias humanas. Los libros y los documentos están a su manera vivos, y esa vivacidad se debe a que siguen transmitiendo significados pese a su avanzada edad. Su uso más común probablemente seguirá siendo el de fuentes para la investigación histórica, pero la maravillosa experiencia que permite la capacidad de utilizar la imaginación, de lograr la identificación personal con el pasado y el deseo de compartirla con un mayor número de personas, constituyen un reto muy importante para las instituciones que, como la UIA y los miembros de la Asociación de Archivos y Bibliotecas Privados de México, creen en la necesidad de la organización, conservación y difusión de nuestra herencia cultural. Muchas gracias. La última participación de esta tarde iba a estar a cargo de Angélica Oliver, que es la directora de los acervos del Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Desgraciadamente ella no pudo estar aquí y tampoco tuvo oportunidad de entregarme su ponencia. Entonces, digamos, yo no voy a poder tomar el tema que ella había planteado para esto, pero les voy a leer algo que que preparamos nosotros tratando de resolver esta situación. Sobre todo, quisiera yo, digamos, lo que voy a abordar es el contenido del archivo de Manuel Gómez Morín, referente sobre todo a esta construcción de empresas en el norte y básicamente a la relación con la familia Garza Saca. Esto, digamos, es apenas una pincelada. El archivo de Manuel Gómez Morín está en funciones desde hace más de 30 años y junto con él también se encuentra la Biblioteca de Gómez Morín y ambos acervos conforman el Centro Cultural Manuel Gómez Morín. El archivo de Gómez Morín tiene aproximadamente 70 metros lineales de información y está dividido en 7 diferentes secciones que responden a la biografía de Gómez Morín.
Entre esas secciones se encuentra una que es la sección personal, que integra toda la correspondencia particular y que es la que nosotros consideramos como la columna vertebral del archivo. Y a través de esta correspondencia personal ha sido posible seguir la trayectoria de las relaciones que estableció Gómez Morín, relaciones personales, profesionales, a lo largo de toda su vida. La nómina de quienes por su cercanía generacional, profesional o intelectual o política que habita en el acervo es muy amplia y se encuentra muy bien documentada. Para tener una idea, quisiera yo mencionar algunos nombres, sobre todo en el tema que vamos a tratar de empresarios con los que tiene correspondencia. Por ejemplo, hay correspondencia con don Evaristo Araiza, Raúl Valleres, Valentín R. Garfias, don Benito Martínez, Maximino Michel, Salvador Ugarte, Ángel Urraza, y obviamente entre los regiomontanos se encuentran don Eugenio y Roberto Garza Sada, Bernardo Losúa, Antonio L. Rodríguez, por mencionar algunos. Esta sección del archivo, que es la correspondencia particular, nos permite vincular a los personajes con las instituciones y otras secciones y series del archivo, y una de las más importantes obviamente es la sección, hay una sección que se llama de abogado, que comprende el despacho de Gómez Morín, es decir, es todo su trabajo en su bufete de abogado. Gómez Morín inicia su vida profesional a muy temprana edad, inmediatamente después de que termina la carrera en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Es invitado por Miguel Alessio Robles y con él a integrar su bufete de abogados, y muy poco tiempo después él se separa de don Miguel y crea su propio bufete. Su trabajo de abogado lo desempeñó durante toda su vida, a partir de que salió de la universidad, y fue a lo que se dedicó, digamos, de lo que vivió, ¿no? Los otros trabajos que él hizo a lo largo de su vida en la función pública o en la Universidad Nacional o algunos otros, fueron trabajos de los cuales no cobró un honorario. Esta sección, en ella, en la sección de abogado, toda la parte del despacho de Gómez Morín, se va a encontrar mucha documentación sobre, bueno, digamos, está dividida en dos secciones. Una que es la parte, en esa época no se especializaban tanto los abogados como ahora, entonces hay una parte de la asesoría particular, ¿no?, que llevaba casos de testamentarías y cuestiones civiles, y la asesoría a instituciones y empresas. En la parte de instituciones y empresas hay mucha información relativa a la creación y funcionamiento de estas empresas. En esta sección es donde se encuentra una información importantísima sobre las empresas que tuvieron que ver con la familia Garza Sada. Hace ratito nos hablaban de la persona que venía por el archivo del acervo de FEMSA, del grupo Visa, ¿no?, la antecedente de FEMSA. Bueno, mucha de esa historia se encuentra en el archivo de Gómez Morín a través de su despacho, ¿no? ¿Cómo se inicia él? O sea, ¿cómo inicia esta relación? Cuando Gómez Morín nace en Chihuahua, él queda huérfano de padre muy joven, no tenía ni un año, y su padrino, que era un español radicado en el pueblo de Batopilas, que fue donde nació, realmente fungió como un padrino que lo protegió y lo estuvo impulsando a lo largo de toda su vida. Y fue él el que empezó a relacionar con un grupo de ciudadanos españoles para
llevar los casos de reclamaciones por los daños causados por la revolución. Así es como él se inicia, y es don Benito Martínez, este ciudadano español radicado en Chihuahua. A través de él empezó a manejar estos casos. Desde 1920 Gómez Morín se involucró en este tema y representando a estos ciudadanos españoles ante la Comisión Nacional de Reclamaciones. Esta relación lo llevó también a relacionarse con otros empresarios locales en toda la región, digamos, fue Chihuahua, Durango, Coahuila y obviamente en Nuevo León. Trabajó, o sea, tuvo que ver con las cerilleras, las guayuleras, algodoneras, digamos, todo el desarrollo industrial de la zona del norte. Él tuvo una intervención importante aquí con ellos a través de su despacho de abogado. Durante ese tiempo, en los años 20, Gómez Morín también ocupó puestos importantes dentro de la administración pública. Él pasó, digamos, él tuvo una actuación corta pero importante en la Secretaría de Hacienda, y uno de los cargos más importantes que tuvo en su momento fue como asesor, digamos, del gobierno mexicano. Era el agente financiero de México representado en Nueva York, y tenía a su cargo la responsabilidad de de negociar la deuda que tenían los petroleros y los banqueros norteamericanos. Esa fue una de sus responsabilidades. Este trabajo también le permitió establecer muy importantes relaciones con personajes que más adelante digamos, la negociación no fue exitosa, pero él logra más adelante obtener algunos beneficios de esas relaciones que establece en Estados Unidos. Otra de sus funciones también fue la responsabilidad de redactar el marco legal para la creación del Banco de México en 1925 y la creación del Banco de Crédito Agrícola en 26. Él fue presidente del Consejo de Administración del Banco de México hasta 1929. En el ámbito privado, fue responsable también de la creación de muchas empresas y de la creación y la asesoría de muchas empresas redactando estatutos y haciendo todo el marco legal de las empresas. Su participación en la reconstrucción del país fue extensa y fructífera, y fue en beneficio de las esferas públicas y privadas, y hasta la fundación del Partido Acción Nacional en 1939. Quiero decir, él nunca dejó de trabajar en su despacho de abogados, aún después de la fundación de Acción Nacional, pero su actuación, digamos, en el ámbito público en ese momento incluso dejó de dar clases en la universidad. La relación que él entabló con los hombres de negocios del norte no solo se ciñó a esta actividad, sino que también estos empresarios colaboraron con él en proyectos culturales y educativos que proyectó Gómez Morín. El espíritu proyectista de instituciones que caracterizó la vida de Gómez Morín tuvo importantes logros en el ámbito cultural y educativo. Digamos, uno importantísimo que tiene que ver aquí en Monterrey, obviamente, es la fundación del Tecnológico, ¿no? Donde Gómez Morín también tuvo una participación importante. Digamos, la riqueza documental del archivo de Gómez Morín, pues yo creo que ha sido básicamente de lo que hemos estado hablando en el día de hoy, que los archivos privados, los archivos personales más que privados, guardan la otra parte de la historia, la que está del otro lado de la historia oficial, y ese es el caso del archivo Gómez Morín. Quisiera yo nada más, desgraciadamente no puedo ahondar más en la parte de lo que es el contenido real
esta parte de abogado, porque es de lo que el archivo, lo que menos se ha explorado. Digamos, hay una beta, me parece ahí importantísima para la investigación. Aquí hemos hablado con una de las investigadoras de las que ya se platicó, que tiene que ver aquí con el centro, que es la doctora Gabriela Recio, que es la que más ha trabajado esa parte del archivo, pero en realidad es bastante inexplorada. Pero en nuestra búsqueda nos encontramos algunas cartas con don Roberto que, digamos, que hablan de la relación que tuvo Gómez Morín con la familia y que, si me permiten, me gustaría leerles nada más para finalizar algunos extractos. En una carta que están hablando sobre las siguientes vacaciones que van a tener, y don Roberto Garzazada invita a Gómez Morín a pasar las vacaciones aquí en Monterrey. Y le escribe, cito a don Roberto, dice: aprovecho la oportunidad para recordarle su ofrecimiento de venir a pasar sus vacaciones a Monterrey a fines de este mes. Ya sabe usted que lo esperamos a usted con toda su familia, con todo corazón, pero procuraremos ser más prudentes y dejarlos más libres que en otras ocasiones. Fin de la cita. Gómez Morín le responde: si está muy ocupado, mejor posponga la lectura de esta... don Roberto le vuelve a escribir a don Manuel y le dice: si está usted muy ocupado, mejor posponga la lectura de esta carta, porque se trata solamente de invitarle a usted con toda su apreciable familia a que venga a pasar unos días de vacaciones a este pueblo de Asia Menor. Antes de contestarme, le ruego enseñar esta carta a su mamá, su señora y a sus chicos, y que su resolución la tome por sufragio efectivo. El 20 de noviembre, Gómez Morín le contesta a don Roberto: cumpliendo con sus instrucciones al pie de la letra, leí su carta del 17 ante el Consejo de Familia y por sufragio efectivo, contra un voto expreso y otro tácito, el de Magalla, se aprobó su proposición. Pero como los dos votos en contra son de calidad y se hicieron patentes ante algunas irregularidades en la votación, pero predominaron los dos votos de calidad, por lo que no será posible hasta las próximas Pascuas pensar en ir a esa tierra prometida. La irregularidad de la votación consistió principalmente en que el pueblo ha manifestado su atenta opinión y en vez de votar recibió la invitación de usted en medio de aclamaciones, estableciendo con ello un principio de coacción contrario al mejor espíritu democrático. El voto mío es de calidad, porque realmente yo necesito y con urgencia ocuparme ahora de ver cómo establezco de nuevo mi despacho y cómo reanudo mi vida profesional. Quisiera dejar esto listo cuanto antes para que al principio del nuevo año no me traiga muchas dificultades. En cambio, en Pascuas venideras, cuando ya haya regresado de Saltillo a Monterrey, su admirable clima será una oportunidad magnífica para ir a pasar tranquilamente nosotros e intranquilamente ustedes, por lo menos 15 días, aprovechando su magnífica invitación que doy por extendidas hasta entonces. Fin de la cita. Quiero decir, hubo una relación entre ellos realmente muy importante y que la mantuvieron prácticamente hasta el final de la vida de Gómez Morín. Digo, esto queda abierto, por supuesto, a explorar, ya entrar a trabajar al archivo, a esta parte del archivo que realmente yo creo que hay una historia ahí adentro que puede revelar cosas, me parece interesantísimas. Yo creo que la historia empresarial y la historia, es una historia poco explorada en este país y me parece que pues hay que darle ese lugar. Muchísimas gracias. Como moderadora, yo quisiera nada más para terminar con esta mesa y con el día de hoy, pues sobre todo yo creo que haciendo un poquito la reconstitución del día de hoy,
Yo creo que no es una sola experiencia que se haya dicho el día de hoy que no pueda confirmar, digamos, la importancia que tiene la conservación, ¿no? Digo, escuchábamos las historias en la mañana de lo que sucede con los trabajos que están haciendo aquí públicos, digamos, en el ámbito público y en el ámbito privado para la conservación y el resguardo de los acervos, ¿no? Y para nosotros que muchas de estas historias son nuevas, no las conocíamos, realmente tuvimos experiencias maravillosas. Ahora, ahorita en la tarde con la mesa que nos tocó trabajar aquí, nosotras ya nos conocemos, nuestros trabajos los conocemos, pero de alguna manera los compartimos con todo lo que estuvimos escuchando hoy en la mañana. De mi parte, pues nada más quiero agradecerles al centro, de verdad, su invitación y felicitarlos, porque realmente, por lo pronto, hasta lo que vamos ahorita, todo ha ido estupendamente bien. Muchas gracias. Sí, me escucho más. Bueno, muy bien. Terminamos con esta presentación de Alejandra Gómez Morín, la mesa número 3, y como lo mencionó también, bueno, el trabajo, la jornada del día. Sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dar un momento por si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a nuestros congresistas. Maestro. Sí, yo quisiera preguntarle a la doctora Magdalena respecto al archivo de Manuel González, que creo que lo tienen custodiado. Sí, efectivamente lo tenemos desde hace 7 años, no, un poquito más. Ese archivo está organizado primero en lo que se puede decir que es la vida pública de don Manuel, tanto como soldado, secretario de guerra, presidente y gobernador de Guanajuato. Hay otra parte que son sus bienes. Manuel González, cuando fue presidente y un poquito antes, se hizo de extensos bienes en haciendas, ferrocarriles, minas y propiedades urbanas en la Ciudad de México, y esa parte, digamos, comprende archivos de correspondencia, así como algunos libros contables. Hay otra parte de los impresos que él publicó siendo gobernador del estado de Guanajuato, y una última parte que es la parte relativa a la correspondencia que mantiene con sus hijos y familiares, digamos, que es muy interesante porque el archivo entonces nos muestra no solamente al hombre público, sino también a la vida privada de ese personaje. Si yo lo comparo con el archivo de Porfirio Díaz, que también lo tenemos, yo me atrevería a decir que es mucho más rico el archivo de Manuel González, porque nos refleja un hombre en toda su dimensión. En cambio, el archivo de Porfirio Díaz, no niego su importancia, ni mucho menos, es fascinante, pero digamos que conocemos al hombre soldado y después al hombre presidente. Entonces yo sí me atrevería a decir que el archivo de Manuel González es muy importante, salvo la parte relativa a la elección de presidente. El archivo de Manuel González en la parte de sus negocios y de sus propiedades es un territorio virgen. Entonces, en ese sentido, digamos, hay mucho que investigar, y es importante porque, digamos, que se tiene la figura de Manuel González presidente como un títere de Porfirio Díaz, y no hay que olvidar el gran capital político que tiene en la zona del norte y en la zona central, con las propiedades que se logra hacer en la zona de Michoacán. Tiene propiedades en la costa sur de Tamaulipas, tiene propiedades en Guanajuato y tiene
Y en la zona central del país, pues es un personaje muy, muy importante en la historia de México, que se le han, pues un poco por desconocimiento, disminuido su importancia. ¿Tú estás de acuerdo sobre el mismo tema? Sí, gracias. Respecto a las propiedades de Tamaulipas, que a mí en lo particular me interesan, ¿se encuentra ya clasificado, catalogado? ¿Qué tanto hay? Hay un inventario que se llama inventario del fondo, del archivo Manuel González. Y está organizado por esos temas que yo decía, y luego dentro de cada tema está, por ejemplo, en las diferentes propiedades de Manuel González, y desde luego hay toda la parte de la costa sur de Tamaulipas, y es la correspondencia que tiene él en determinado momento con el hijo, con Manuel González, hijo, que es el administrador de sus bienes, cómo están organizadas esas haciendas. Algunas muestran las condiciones laborales de las firmas, y cómo tienen, por ejemplo, trabajadores, más bien no trabajadores, sino gente de las guardias rurales que está trabajando en sus haciendas. Eso no está catalogado, está organizado y clasificado, pero no está catalogado documento por documento. Entonces, pues sí tendría, si a usted le interesa, sí tendría que estar ahí un buen ratito trabajándole la información, porque es bastante rica y bastante numerosa. O sea, yo me atrevería a decir que son alrededor de 40 cajas tipo AG2, con 1000 documentos más o menos por caja. Entonces sí tendría ustedes que visitarnos un largo tiempo, pero bienvenido. Sí, muchas gracias. Sí, respecto a Manuel González y a Tamaulipas, el archivo del Estado de Nuevo León tiene buen material. De los primeros negocios que tenía acá en el noreste, incluso planos de máquinas para transformar el NQ en fibra, cuando se estaba avanzando en Yucatán. De manera que, tanto para el archivo Manuel González como para quien quiere trabajarlo, una vuelta por Nuevo León no estaría mal. El archivo Gómez Morín, bueno, es una de las joyitas de los archivos privados, ¿no? Mañana voy a hacer una referencia a él en mi charla. Y sí, la relación que tenía con los empresarios de Monterrey, no solamente con los Garza Sade, con los Sade y con los demás, siempre fue muy estrecha, y le hacían bastante caso. O sea, era un asesor permanente. Eso está en el archivo, ahí lo hemos visto. Y siempre decía que no tenía tiempo para las vacaciones. Y cuando ya no podía, ¿cómo decir que no? Le decía que la señora estaba enferma. Cosa que decimos siempre los maridos. Ahora, lo más importante, ya para cerrar mi comentario, es que Gómez Morín asesoró a cervecería y a vidriera para convertirlas en holding, que si no estamos equivocados son los primeros holdings que en el país se hacen en Monterrey. De ahí aparecen Vitro, Pisa y ¿cuál era la otra? Bueno, los dos holdings, uno de cervecería y otro de vidriera. Fixa, es un muy buen archivo. Sí, yo, digamos, toda esa documentación ahí, digamos, está perfectamente clasificado, o sea, se ve, pero realmente es un archivo muy poco explorado, o sea, han sido muy pocos los investigadores que han querido como incursionar en ese, ¿no? Y el despacho, digamos, el despacho de un abogado necesariamente tiene un orden y un cuidado para guardar la documentación que pues digamos, rayen hasta en lo obsesivo, ¿no? de cuidado. Entonces sí, realmente hay una historia, y el archivo de Gómez Morín, digamos, que es en el que nosotros estamos, tiene algo que es maravilloso, que tiene la correspondencia de ida y vuelta.
entonces prácticamente se tiene el asunto completo, ¿no? Y eso es fundamental porque a mí me ha tocado conocer algunos archivos que no se tiene, ¿no? El regreso, ¿no? de la correspondencia, ¿no? Y en este caso, pues eso nos da el panorama completo, ¿no? De la historia. Y así está construido este archivo, ¿no? Entonces hay muchísimo trabajo, realmente lo que queda por hacer, sobre todo en esta parte que es el despacho de Gómez Morín, es la parte más extensa del archivo. De hecho, bueno, yo decía ahorita que para nosotros, digamos, es como la columna vertebral del archivo, pero digamos hay un debate entre nosotros y algunos investigadores, y quiero decir Gaby Recio, básicamente, que ella dice que la parte medular debe de ser el despacho de Gómez Morín, porque de ahí se desprenden las relaciones que él estableció a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, seguimos ganando nosotras, ¿no? Pero no importa, en realidad, es cierto, o sea, la nómina en el archivo es extensísima, o sea, hay una nómina como de 5.000, 6.000 nombres con los que mantuvo correspondencia de todo tipo y en todos los órdenes, ¿no? Entonces, sí, es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con un recorrido por la casa. Después de este recorrido les tenemos preparado una cena cóctel en la terraza, con buena música y sobre todo las mejores vistas de la ciudad, de las montañas. Pero el recorrido, pues yo creo que lo podemos empezar desde aquí, explicándoles y contándoles realmente en qué espacio de la casa nos encontramos. Luego los voy a pedir que me acompañen al atrio y que nos sigan a mí y a la arquitecta Maite que anda por allá, para iniciar ya en la planta baja, en la planta alta, y que conozcan los espacios históricos y el maravilloso trabajo que se hizo de restauración de la casa de don Eugenio, bueno, ahora sede del Centro Eugenio Garza Sada. Y bueno, básicamente el lugar en donde estamos desarrollando este congreso, pues era una terraza. Vemos nosotros los planos originales y vemos una terraza abierta. Estaban estos huecos de las ventanas, pero no existían las ventanas, eso es lo que presentan los planos. Fueron haciéndose adecuaciones a la casa cuando la familia fue creciendo. Y finalmente el espacio se dedicó a la recreación. A don Eugenio le gustaba jugar carambola, tenía una mesa de billar, y realmente era lo que estaba destinado este espacio en donde estamos, ¿verdad? Ahora sí, después de haber dicho esto, vamos a pasar por favor al atrio, en donde ustedes se inscribieron, y de ahí vamos a seguir para empezar el recorrido desde la entrada histórica y original de la casa. Por favor.